Me llamo Antonio Gutiérrez, tengo 68 años y ahora vivo en una mansión en Sevilla que mi hijo Luis jamás imaginó que yo podría comprar. Hace 2 años, ese mismo hijo me echó de su casa gritándome: «Viejo apestoso, lárgate de aquí y no vuelvas nunca». Lo que él ignoraba es que, mientras me trataba como a un perro callejero, yo ya era propietario de una compañía de transporte valorada en más de 8 millones de euros. Escucha bien esta historia porque puede cambiar la manera en que ves cómo algunos hijos se comportan con sus padres cuando creen que no tienen nada que perder. Todo empezó un viernes por la tarde de marzo de hace 2 años. En aquel entonces yo vivía en el sótano de la casa de mi hijo Luis, en Alcalá de Henares, a las afueras de Madrid. Era un espacio húmedo y mal ventilado que él había adaptado como mi habitación después de que mi esposa Elena falleciera hacía 4 años. Luis vivía arriba con su mujer Marisol y mis 2 nietos, Andrés de 15 y Lucía de 12. Esa tarde estaba acomodando mis pocas pertenencias cuando escuché pasos en la escalera. Era Luis. Traía esa expresión dura que ponía siempre que iba a soltarme algo desagradable. «Papá, sube, tenemos que hablar», me dijo con un tono seco. «Claro, hijo, ya voy», le respondí. Subí despacio hasta el salón donde toda la familia estaba reunida. Luis tenía 42 años, trabajaba como administrativo en una aseguradora y siempre se quejaba de que el sueldo no le alcanzaba. Vivían en una casa adosada modesta con un coche viejo y una vida justa en lo económico. Marisol estaba en el sofá con los niños a su lado como si ya hubieran discutido algo antes de llamarme. «Papá, siéntate», me indicó Luis señalando una silla. «Tenemos que hablar de tu situación». «¿Mi situación?», pregunté confundido. Luis carraspeó y me miró fijo. «Papá, llevas 4 años viviendo aquí desde que murió mamá. Al principio pensamos que sería algo temporal, pero esto ya no puede seguir así». Lo observé incrédulo. «¿Qué quieres decir con que no puede seguir así?». Luis se levantó y empezó a caminar. «Mira la realidad, papá. Tienes 68 años. Cobras una pensión de 800 euros al mes. No tienes casa propia, no tienes ahorros, no tienes nada. Vives en nuestro sótano como un inquilino que no paga renta». Me quedé helado. «Luis, yo ayudo en todo lo que puedo, cuido a los niños, hago la compra, cocino limpio». «Papá», me interrumpió Marisol, «no se trata de eso. La casa es muy pequeña. Los niños crecen, necesitan espacio, y nosotros también nuestra intimidad». En ese momento, Andrés levantó la vista del móvil. «Abuelo, mis amigos se ríen cuando digo que vives en nuestro sótano. Dicen que pareces un vagabundo». Esas palabras me atravesaron el pecho. Andrés, el abuelo, no es ningún vagabundo. «Claro que no, papá», añadió Luis, «pero tampoco puedes seguir aquí eternamente». Lucía con inocencia preguntó: «Abuelo, ¿por qué no compras una casa como los demás abuelos de mis amigas? La abuela de Marta tiene un piso precioso con una terraza llena de flores». «Cariño, el abuelo no tiene dinero suficiente para eso», traté de explicarle. «Entonces, ¿por qué no trabajas?», insistió. «Lucía, el abuelo ya está jubilado», intervino su madre. Luis se volvió a sentar frente a mí. «Papá, Marisol y yo lo hemos hablado. Lo mejor es que busques otro lugar donde vivir». Lo miré con los ojos húmedos. «¿Me estás echando, Luis?». «No te estoy echando, papá. Solo digo que tienes que encontrar una solución. Hay residencias de ancianos muy buenas». «Pero si yo estoy perfectamente bien para vivir solo», Luis negó. «Papá, no tienes casa, no tienes recursos. La única opción realista es una residencia». Marisol se acercó y me dijo suavemente: «Antonio, no lo tomes a mal, pero desde que estás aquí hemos tenido muchos problemas. Los niños no hacen ruido por no molestarte. No podemos invitar gente. No podemos remodelar la casa porque ocupas el sótano. Y además representas un gasto extra en comida, luz, agua. Pero yo ayudo con mi pensión. Papá, esos 800 euros no cubren ni la mitad de lo que consumes. Todo sale más caro contigo en casa», remató Luis. Andrés volvió a hablar. «Es incómodo explicar por qué vives en el sótano. Parece que no puedes mantenerte». Y Lucía añadió: «Cuando vienen mis amigas tengo que decirles que no bajen al sótano porque ahí vives tú. Es raro».
Me quedé callado sintiendo cómo mi propia sangre me decía que era una carga. Finalmente pregunté, ¿y ya han buscado alguna residencia? Sí, respondió Luis sin dudar. Hay una muy buena en Móstoles, la llaman Residencia Virgen del Prado. Tienen habitaciones privadas, médico disponible las 24 horas, actividades para adultos mayores y la comida está incluida. Con tu pensión y el apoyo que ofrece la Seguridad Social podrías cubrir los gastos sin problema. Marisol asintió con la cabeza. Antonio, fuimos a conocerla y la verdad está muy bien. Tendrías tu propio cuarto, tu baño y gente de tu edad con quien platicar. Sería mucho mejor para ti que seguir aquí metido en el sótano. ¿Y si yo no quiero ir a una residencia?, pregunté de frente. Luis soltó un suspiro largo. Papá, no tienes muchas opciones. No puedes quedarte aquí para siempre. No hay dinero para alquilar un piso y tampoco hay familiares que puedan recibirte. La residencia es la única alternativa sensata. En ese momento, Andrés y Lucía se levantaron del sofá. ¿Ya nos podemos ir?, preguntó Andrés. Tengo entrenamiento de fútbol en 1 hora. Y yo quedé con mis amigas en la plaza comercial, agregó Lucía. Luis los miró y luego me miró a mí. ¿Lo ves, papá? Los niños ya tienen su vida, sus planes. Ya no necesitan que estés aquí como cuando eran pequeños. Está bien, les dije con voz apagada. Pueden ir a sus cosas. Andrés se acercó, me dio un beso en la mejilla y murmuró, abuelo, no te enojes, pero de verdad sería mejor que tuvieras tu propia casa. Lucía también me besó. Abuelo, en la residencia harás amigos y no estarás tan solo. Cuando se fueron, la plática continuó con Luis y Marisol. Papá, dijo mi hijo, sé que esto es duro, pero tienes que aceptar la realidad. No puedes vivir como un muchacho sin rumbo que nunca consiguió un hogar. Antonio, intervino Marisol, nosotros también tenemos derecho a nuestro espacio, a nuestra intimidad, a decidir sobre nuestra casa, sin pensar todo el tiempo en cómo te va a afectar. ¿Y cuándo quieren que me vaya?, pregunté resignado. Luis cruzó una mirada con su esposa. No queremos que sea de un día para otro, pero tampoco podemos esperar eternamente. Te damos 1 mes para que consigas lugar en la residencia y prepares tu mudanza. 1 mes. Mi propio hijo me estaba dando 30 días para desaparecer de su vida. Esa noche, después de cenar en silencio, bajé al sótano y observé mis pocas pertenencias. Una cama angosta, un armario gastado, una mesita con una lámpara vieja, algunas fotos de Elena y yo en tiempos felices. Todo cabía en un par de maletas. Era la imagen de un anciano que parecía no haber logrado nada. Pero Luis ignoraba un detalle crucial. No sabía que su padre, al que creía un jubilado pobre, guardaba un secreto desde hacía más de 15 años. Mientras él pensaba que yo sobrevivía con una pensión de 800 euros, en realidad yo era dueño de Transportes Gutiérrez, una empresa de camiones que movía mercancías por todo el país y generaba millones en ganancias. La historia de cómo llegué a tener esa empresa comenzó hace 16 años, cuando Elena aún vivía y Luis recién se había casado con Marisol. En aquel tiempo yo trabajaba como chofer para una compañía llamada Transportes del Mediterráneo. Era un empleo pesado con semanas enteras en carretera, pero bien pagado. Y yo disfrutaba conducir por España. El dueño de la empresa era Sergio Navarro, un hombre de unos 60 años que había levantado el negocio desde cero y no tenía herederos. Siempre valoró mi trabajo puntual, responsable, cuidadoso con los camiones y sin accidentes en más de 2 décadas. Un día de octubre de 2007, Sergio me citó en su despacho. Antonio, me dijo serio, tengo que contarte algo. Los médicos me han diagnosticado un cáncer muy agresivo. Me quedan pocos meses. La noticia me dejó helado. Sergio había sido como un padre en el trabajo. Lo siento muchísimo, Sergio. ¿Qué puedo hacer por ti? Se levantó, miró por la ventana hacia los camiones y luego me encaró. He estado pensando qué será de la empresa cuando yo no esté. No tengo familia ni hijos. He decidido dejarte la empresa en herencia. No podía creer lo que escuchaba. ¿Hablas en serio, Sergio? Totalmente. Tú conoces este negocio mejor que nadie. Has estado a mi lado más de 15 años. Sabes cómo funciona todo, conoces a los clientes. Eres honesto y trabajador.
No hay nadie más indicado para continuar con Transportes del Mediterráneo. Esa noche al llegar a casa se lo conté a Elena. ¿Estás seguro de que entendiste bien?, me preguntó incrédula. Sergio fue muy claro. Dijo que la próxima semana iremos al notario a firmar todo. Elena se quedó callada unos segundos. Antonio, ¿tú sabes cuánto vale esa empresa? Yo no tenía idea, pero intuía que era una suma considerable. Transportes del Mediterráneo contaba con 12 camiones, una nave industrial a las afueras de Madrid, contratos con grandes compañías y una clientela fiel. La semana siguiente, Sergio y yo fuimos a una notaría en la calle Alcalá. El notario, el señor Martínez, leyó el testamento. A mi empleado y amigo Antonio Gutiérrez le dejo en herencia la totalidad de mis bienes que comprenden la empresa Transportes del Mediterráneo, incluyendo sus 12 vehículos, la nave industrial, la maquinaria, los contratos comerciales y el dinero en las cuentas bancarias. Cuando terminó de leer las cifras, Elena y yo quedamos en shock. La empresa estaba valorada en 3.200.000 €. Las cuentas tenían 450.000 €. Y las utilidades anuales rondaban los 280.000 € netos. En una sola tarde me había convertido en millonario. Sergio murió 3 meses después, poco antes de Navidad. Fue un golpe muy doloroso porque lo quería como a un segundo padre. Pero en ese mismo instante oficialmente yo pasaba a ser dueño de Transportes del Mediterráneo. El primer día que entré en la oficina como propietario, todos los empleados me recibieron con una sonrisa y me felicitaron. Don Antonio, me dijeron, sabemos que seguirá llevando el negocio tan bien como lo hacía don Sergio. Los primeros años tras heredar la empresa fueron una escuela constante. Contraté a un administrador, Fernando López, que había trabajado al lado de Sergio durante mucho tiempo y conocía cada rincón del negocio. Don Antonio, me advirtió Fernando en la primera semana, la empresa va muy bien, pero hay que estar al pendiente de todos los clientes, los choferes, el mantenimiento de los camiones, las cuentas. Nada puede dejarse descuidado. Durante esos años, yo seguía manejando los camiones, pero ahora lo hacía para mi propia compañía. Elena continuaba con su empleo en una tienda de ropa del centro de Madrid. Para los demás seguíamos siendo Antonio y Elena un matrimonio trabajador de clase media que vivía en un piso sencillo de 3 habitaciones en Alcalá de Henares. ¿Por qué guardé el secreto tanto tiempo? Primero porque no quería alterar nuestro estilo de vida. Con poco éramos felices. No necesitábamos presumir ni rodearnos de lujos. Después, cuando Luis empezó a trabajar y a formar su familia, pensé que no debía saber que tenía un padre millonario que podría resolverle todos los problemas. Y cuando Elena murió hace 4 años de un infarto, me pasó por la cabeza contárselo, pero justo entonces él estaba endeudado con la hipoteca de su casa y Marisol había reducido su jornada laboral para cuidar mejor de Andrés y Lucía. Los veía presionados y temí que si conocían la verdad mi relación con ellos se volviera interesada. Yo quería que me quisieran por ser su padre, no por lo que tenía en el banco. Deseaba que Luis construyera su propio futuro sin depender de una herencia. Así que durante estos 4 años de viudez seguí viviendo con la misma modestia, cobrando mi pensión, usando ropa barata, durmiendo en el sótano de mi hijo. Mientras tanto, Fernando me transfería cada mes entre 18.000 y 25.000 € de ganancias que nunca gasté, los guardaba como si no existieran. Los viernes, cuando Luis regresaba del trabajo, yo observaba con atención cómo me trataba. Al principio, tras la muerte de Elena, parecía de verdad preocupado por mí. Pero poco a poco su tono cambió. «Papá, ¿no crees que deberías buscar algo que hacer en el día? Estar aquí encerrado no te ayuda. Papá, ¿no sería mejor que consiguieras un pisito pequeño para ti? No puedes vivir en este sótano siempre», opinaba Marisol. «Abuelo, ¿por qué no tienes una casa como los otros abuelos?», preguntaban los niños. Yo siempre respondía que estaba bien, así que no necesitaba más. Pero con el tiempo comprendí que en su mente yo era un viejo pobre al que había que tolerar y tenerle lástima. Después de aquella conversación espantosa del viernes cuando Luis me habló de enviarme a una residencia, decidí algo firme: jamás iba a decirles la verdad. No les confesaría que podía comprar 10 casas como la suya. No iba a suplicarles respeto.
Simplemente desaparecería de sus vidas y dejaría que enfrentaran las consecuencias de sus palabras. A la mañana siguiente, sábado, comencé a preparar mi plan. Lo primero fue llamar a Fernando. Fernando, necesito verte con urgencia. ¿Puedes venir hoy mismo? Por supuesto, don Antonio. Ocurrió algo grave. Nada grave, pero tenemos que hablar de cambios importantes. Esa tarde Fernando llegó a la casa de Luis. Era mi hombre de confianza desde que heredé la empresa. Conocía todo al detalle y sabía que yo ocultaba mi situación económica. ¿Qué necesita don Antonio? Voy a dejar Madrid, voy a mudarme y necesito que la empresa funcione sin mi presencia. ¿Mudarse? ¿A dónde? Eso no importa. Lo que importa es que tú puedas manejar todo. Fernando reflexionó un instante. Don Antonio, la empresa prácticamente camina sola. Yo controlo a los choferes, a los clientes, las facturas. Usted solo tiene que firmar documentos de vez en cuando y recibir los beneficios. Perfecto. Y si surge algo urgente, lo hacemos por correo o me visitas donde esté. Fernando me miró con intriga. ¿Puedo preguntarle por qué se va de Madrid? ¿Tiene problemas con su familia? Le conté lo esencial. Mi hijo cree que ya soy demasiado viejo para vivir por mi cuenta y quiere meterme en una residencia. Fernando abrió los ojos sorprendido. ¿En serio quiere internarlo? ¿Él sabe lo de la empresa? No tiene idea. Para él soy un jubilado sin recursos que vive con 800 euros al mes, y así quiero que siga. Mi hijo ya me demostró que me considera una carga. Si supiera lo que tengo, cambiaría su actitud, pero no por cariño, sino por interés. Fernando asintió con seriedad. Entiendo, don Antonio. ¿Qué necesita que haga? Necesito que encuentres la manera de seguir enviándome las ganancias a donde yo esté. También le pedí a Fernando algo más, que si algún día Luis aparecía preguntando por mí, no dijera nada. Tú no me conoces, Fernando. Él sonrió con complicidad. Don Antonio, después de tantos años a su lado, hasta cariño le tengo. Si quiere desaparecer, yo le ayudo a desaparecer. El lunes por la mañana marqué a una inmobiliaria de lujo en Madrid para empezar a buscar una vivienda donde mudarme. No quería alejarme demasiado de la empresa porque necesitaba estar cerca en caso de cualquier emergencia. Pero tampoco podía quedarme en la capital, donde mi hijo me encontraría con facilidad. Pensé en Valencia, en Sevilla, en Málaga. Al final me decidí por la Costa del Sol, en algún rincón tranquilo frente al mar donde pudiera vivir como el hombre adinerado que en realidad era. Buenos días, le dije a la agente inmobiliaria. Busco una casa de lujo en la costa con un presupuesto de 800.000 euros. La agente, una joven muy profesional llamada Patricia, me hizo varias preguntas. ¿Prefiere una casa con jardín o un departamento? ¿Quiere estar en primera línea de playa o le da igual un poco más alejado? ¿Cuántas habitaciones necesita? Le expliqué que quería una vivienda independiente con jardín, piscina, garaje para 2 coches en una zona tranquila pero bien comunicada. Tengo varias opciones que pueden interesarle, me dijo. Hay una propiedad preciosa en Mijas. Son 300 metros total, 4 habitaciones, 3 baños, jardín con piscina, vistas al mar, y está en una urbanización muy segura. Cuando me enseñó las fotos por internet, supe que esa casa era la indicada. Mientras esperaba el día de la visita, tuve que seguir manteniendo las apariencias con Luis. Me llamaba casi a diario para presionarme. Papá, ¿has llamado ya a la residencia Virgen del Prado? Todavía no, hijo, lo estoy pensando. Papá, no le des tantas vueltas. Es lo mejor para todos. También recibí llamadas de Marisol. Antonio, ¿cómo lo llevas? Sabemos que debe ser difícil. Estoy bien, Marisol. Solo necesito tiempo para asimilarlo. Nos alegra que lo veas así. Cuando estés en la residencia, iremos a visitarte cada semana. Un jueves por la tarde, Luis bajó al sótano sin avisar. Papá, ¿qué pasó con la residencia? Ya han pasado 2 semanas del plazo que te dimos. Luis, ya tomé una decisión. Sonrió creyendo que había ganado. ¿Y cuál es tu decisión? Me voy a ir, pero no a una residencia. Su rostro cambió de inmediato. ¿Cómo que no a una residencia? ¿A dónde te vas? Me voy lejos de Madrid, a un lugar donde nadie me conozca ni me juzgue. Se puso nervioso. Papá, eso es una locura. No puedes irte solo a tu edad. ¿Y por qué no
porque necesitas cuidados, porque tenemos que estar cerca por si te pasa algo. Lo miré fijamente. Luis, en estos 4 años desde que murió tu madre, ¿cuántas veces has estado conmigo cuando me enfermé? ¿Cuántas veces viniste sin que yo te lo pidiera? Se quedó mudo porque sabía que decía la verdad. Papá, pero eso es distinto. Si te vas, no podremos ir a verte aunque queramos. ¿Y cuándo habéis querido venir sin que yo os lo pidiera? Papá, no seas injusto. Nosotros tenemos nuestras vidas, nuestro trabajo. Los niños tienen sus cosas. Exactamente. Ustedes tienen sus vidas y yo voy a tener la mía. Luis se levantó del borde de la cama donde se había sentado. ¿Y si te pasa algo? Si tienes un accidente, si te enfermas, si me pasa será mi problema. Soy lo bastante mayor para cuidarme. Papá, eso es una irresponsabilidad. Eres mi padre, tengo la obligación de cuidarte. Y cuando cumpliste con esa obligación en estos años, Luis se puso rojo de furia. Papá, te hemos dado techo y comida 4 años. Me dieron un sótano húmedo y me hicieron sentir como un estorbo. Es que es imposible vivir contigo, gritó. Siempre estás aquí, no tenemos intimidad. Los niños no pueden invitar amigos porque el abuelo está en medio. Y entonces ocurrió lo impensable. Luis se acercó, me tomó del brazo y me empujó hacia las escaleras. Viejo apestoso, lárgate de mi casa ahora mismo. Estoy harto de tenerte aquí como un parásito. El empujón fue tan fuerte que casi me caigo. Subimos al salón donde estaban Marisol y los niños cenando. ¿Qué pasa?, preguntó alarmada. Se acabó, gritó Luis. Este viejo apestoso se va de mi casa ahora mismo. No quiero verle nunca más. Los niños miraban sin entender. Luis, cálmate, le pidió Marisol. No hace falta gritar así. No me voy a calmar. Estoy harto de este viejo que no entiende que aquí sobra. Se giró y me señaló con el dedo. Recoge tus cosas y lárgate. Y no vuelvas más. No quiero verte en toda mi vida. Me quedé paralizado. Mi propio hijo me llamaba viejo apestoso y me echaba como a un perro. Andrés y Lucía comenzaron a llorar. Papá, no grites al abuelo, sollozaba Lucía. Abuelo, no te vayas, suplicaba Andrés. Pero Luis estaba fuera de sí. Que se vaya, ya verá lo que es la vida real cuando no tenga quien le mantenga. Bajé al sótano, recogí mis 2 maletas y subí hacia la puerta. Antes de salir, lo miré a los ojos. Hijo, te vas a arrepentir de esto toda la vida. El único que se va a arrepentir eres tú cuando veas lo que es vivir sin dinero, me gritó mientras abría la puerta. Viejo apestoso. Salí cargando mis maletas y caminé hasta la parada del autobús. Eran las 9 de la noche de un jueves de abril y comenzaba a llover. Mientras esperaba el autobús, tomé la decisión más importante en años. No solo me mudaría lejos de Madrid, iba a empezar una vida nueva, la de un hombre rico que ya no tenía nada que esconder. Esa noche me hospedé en un hotel cerca del aeropuerto de Barajas para pensar con calma en mi siguiente paso. No pude dormir. Las palabras de Luis me golpeaban una y otra vez, viejo apestoso. Mi propio hijo me había empujado y me había echado como si fuera basura. Pero mientras él creía que me había dejado en la calle, yo sabía que tenía un patrimonio de más de 4 millones de euros y unos ingresos mensuales superiores a 20.000 euros. Durante 16 años había vivido como pobre para no levantar sospechas. Pero si mi propio hijo me despreciaba creyendo que era pobre, era hora de mostrarle la verdad. Era el momento de dejar de aparentar lo que no era. A la mañana siguiente desde el hotel llamé a Fernando. Fernando. ¿Cuánto dinero tengo exactamente ahora mismo? Don Antonio, entre las cuentas corrientes, los depósitos a plazo fijo y las inversiones, dispone de unos 800.000 euros líquidos. Además, está el valor de la empresa que está tasada en 400.000. Y en cuanto a beneficios, la media de los últimos 12 meses ha sido de 22.000 euros netos mensuales, aunque en temporada alta llegamos a los 28.000. Guardé silencio procesando todo un patrimonio de 400.000 euros con ingresos fijos de más de 22.000 euros al mes. Era mucho más rico de lo que Luis habría soñado jamás. Fernando compra la casa de mijas que vimos. La pagaré al contado. Al contado, don Antonio, son 780.000 euros. Al contado, Fernando.
Es hora de vivir como lo que soy en realidad. Fernando se quedó callado unos segundos antes de sonreír. Me alegra escucharle así. Siempre lo vi privarse de lujos que podía permitirse sin problema. Y búscame también un coche nuevo, un Mercedes o un BMW de gama alta. Presupuesto 80,000. ¿Puedo preguntarle qué ha pasado para que cambie de opinión tan de golpe? Mi hijo me empujó, me llamó viejo apestoso y me echó a patadas de su casa. Creo que ya es hora de que sepa quién era realmente su padre. Fernando apretó los puños indignado. ¿De veras lo echó a patadas después de todo lo que hizo por él? Fernando, él no sabe nada. Para Luis, solo soy un jubilado pobre que le estorba. Pero no pienso darle explicaciones. Ya tendrá tiempo de descubrir la verdad cuando no pueda hacer nada para cambiarla. Durante esa semana, Fernando se ocupó de todo la compra de la casa y la búsqueda del coche. La vivienda en Mijas era un sueño 300 metros matas, jardín con piscina, vistas al Mediterráneo, garaje. Doble 4 habitaciones con baño propio, cocina americana y una terraza de 50 metros con panorámicas espectaculares. Don Antonio, esta casa es una joya. Aquí va a ser feliz, me dijo Fernando al recorrerla. El precio era de 780,000 euros, pero al pagar en efectivo nos descontaron 30,000. Perfecto, dije mientras observaba cada rincón. Quiero mudarme la próxima semana. El coche que encontró también era ideal, un BMW X5 último modelo automático con navegador, asientos de cuero, climatizador digital, sonido premium y todas las medidas de seguridad imaginables. Lo tenían en el concesionario de Málaga por 75,000 euros. ¿Podemos ir mañana a verlo?, le pregunté a Fernando. Claro, don Antonio, ya tengo cita con el vendedor a las 4 de la tarde. Al día siguiente fuimos al concesionario BMW. El vehículo era impresionante, negro metalizado, interior en cuero beige, un diseño moderno y elegante. El vendedor Rubén, un hombre de unos 40 años, nos mostró cada detalle: motor diésel de 265 caballos, cambio automático de 8 velocidades. Tracción integral, sistema de navegación, cámara 360 decilos, sensores de aparcamiento y un equipamiento completísimo. Lo conduje apenas 10 minutos y lo decidí. Lo compro. Rubén me miró sorprendido. ¿No quiere pensarlo? Es una compra importante. No necesito pensarlo. Confío en BMW y el coche me gusta. Pago los 75,000 al contado. El vendedor casi se atraganta. Al contado, señor Gutiérrez, eso no es común. Pues ya es hora de que empiecen a acostumbrarse a lo poco común conmigo, le respondí sonriendo. Fernando soltó una carcajada. Don Antonio tiene razón. Es hora de hacer las cosas de manera poco común. El papeleo fue rápido y en 2 días ya tenía el coche listo para recoger. El lunes siguiente, Fernando pasó a buscarme al hotel para firmar la compra de la casa en Mijas. La cita era en la notaría a las 11 de la mañana. Durante el trayecto no podía dejar de pensar que, tras 16 años viviendo como si fuera pobre, estaba a punto de gastar casi 1.000.000 de euros en una sola semana. Don Antonio, comentó Fernando mientras conducía, ¿no le da vértigo cambiar su vida tan radicalmente? Al contrario, Fernando, es la libertad más grande que he sentido en mi vida. He pasado años fingiendo ser alguien que no era. ¿Y qué hará cuando su hijo sepa que desapareció? Se enterará de que su padre ya no está disponible para que lo empujen y lo insulte. Eso es todo. Llegamos puntuales a la notaría de Mijas. Allí nos esperaba Patricia, la agente inmobiliaria, junto a los vendedores, una pareja alemana de unos 50 y tantos que habían usado la casa como segunda residencia. Buenos días, señor Gutiérrez, me saludó Patricia. Listo para convertirse en dueño de una de las casas más hermosas de Mijas. El notario, un hombre mayor, llamado don Manuel, leyó uno a uno los documentos de la compraventa. Señor Gutiérrez, la propiedad cuenta con 300 metros cómiquis construidos, una parcela de 800 metros, piscina, jardín, garaje doble, y está ubicada en una de las urbanizaciones más exclusivas de Mijas. El precio final es de 750,000 euros. Completamente conforme, respondí sin vacilar. Firmé cada documento con calma y cuando el notario me entregó las llaves, una oleada de emoción me recorrió.
Por primera vez en mi vida tenía una residencia de lujo que reflejaba quién era realmente. «Enhorabuena, don Antonio», me dijo Patricia, la agente inmobiliaria. «Estoy convencida de que será muy feliz aquí». La pareja alemana que vendía la casa se despidió cordialmente. «Señor Gutiérrez», dijo el hombre con un marcado acento. «Hemos pasado 5 años maravillosos en esta casa, ojalá usted también lo sea». Su esposa añadió: «La hemos cuidado con esmero. El jardín está en perfecto estado y la piscina funciona a la perfección». Tras la firma, fuimos directamente a la vivienda. Fernando me acompañó en la primera visita como dueño. Al abrir la puerta con mis llaves, sentí que entraba a otra vida. El salón con ventanales al mar, la cocina americana, equipada las 4 habitaciones, los 3 baños, el jardín con piscina. Todo era mío. Fernando, le dije en la terraza principal: «Quiero que contrates a alguien para limpiar todo a fondo antes de mudarme». «Por supuesto, don Antonio. ¿Qué haremos con el mobiliario? La casa está amueblada, pero es algo anticuado. Lo quiero todo nuevo: sofás, mesas, camas. Nada de medias tintas. Estilo moderno y elegante: sofás de cuero, mesas de cristal con madera, camas cómodas de diseño y electrodomésticos de primera, televisores grandes, sistema de sonido, refrigerador americano, lavadora, secadora, lavavajillas, microondas. Lo mejor del mercado». Fernando asentía mientras tomaba notas. «Esto tendrá un costo elevado, don Antonio». «Fernando, tengo más de 4 millones de euros. Puedo darme el lujo de amueblar como corresponde». Ese mismo día recogimos mi nuevo coche. Rubén, el vendedor del concesionario BMW en Málaga, me entregó las llaves del X5 negro. «Don Antonio, felicidades. Este es uno de los mejores modelos que tenemos». El olor a cuero nuevo. El motor silencioso pero potente, el cambio automático perfecto. Manejarlo por las calles de Málaga fue una delicia. Al llegar a mi urbanización de Mijas, los vecinos me observaron con curiosidad. No era para menos un hombre desconocido llegando en semejante coche a una de las mejores casas. Abrí la puerta de mi nuevo hogar con decisión. Ese era el inicio de mi verdadera vida. Mientras Fernando se encargaba de amueblar y equipar la casa, yo me hospedé en el Hotel Majestic de Málaga, un 5 estrellas con vista al puerto. Cada mañana desayunaba en la terraza mirando el mar, hojeaba el periódico sin prisas y organizaba mi día como un hombre libre. Por primera vez no tenía que justificar gastos, ocultar lo que tenía ni aguantar desprecios. El miércoles Fernando me llamó. «Don Antonio, todo está listo. He cambiado los muebles, instalado los electrodomésticos y contratado una empresa de limpieza. La casa ha quedado impecable». Fui a verla esa misma tarde. Sofás de cuero blanco italiano, mesas de cristal y acero, camas modernas con colchones de alta gama, televisores. Samsung de 65 pulgadas, sonido. Bose refrigerador, LG lavadora y secadora Bosch. Todo de revista. «Fernando, has hecho un trabajo magnífico. Esta casa parece sacada de una publicación de diseño». «Me alegra que le guste. Intenté que fuera moderna y acogedora a la vez. ¿Qué le parece mudarse mañana mismo?» «Perfecto. Mañana recojo mis cosas del hotel y me instalo definitivamente». Esa noche, mi última en el hotel, pensé en lo rápido que había cambiado todo. En apenas 2 semanas pasé de un sótano húmedo, donde me trataban como un estorbo, a convertirme en dueño de una mansión en la Costa del Sol. A la mañana siguiente, con ayuda de Fernando, llevé mis 2 maletas, lo único que quedaba de mi antigua vida, y entré por fin en mi nueva casa. Esa primera noche cené en la terraza mirando el sol esconderse tras el mar con una copa de vino en la mano. Las luces de los pueblos costeros titilaban a lo lejos, el sonido de las olas y el viento entre los pinos era mi única compañía. «Esto es vida», pensé. Por primera vez en muchos años sentí verdadera paz. Nadie gritándome, nadie llamándome viejo apestoso, nadie haciéndome sentir que sobraba. Ya no era aquel hombre que vivía en un sótano húmedo. Ahora era Antonio Gutiérrez, un hombre de 68 años, disfrutando de su propia casa comprada con su propio dinero. Los primeros días en Mijas marqué una rutina que me hacía sentir rejuvenecido. Me levantaba a las 8, desayunaba en la terraza con vista al mar, hojeaba el periódico, caminaba por la urbanización, almorzaba en algún restaurante del pueblo,
Dormía la siesta y por la tarde salía a dar un paseo en el BMW. La reacción de los vecinos al verme con el coche era curiosa. Al principio pensaban que yo era algún turista adinerado de Madrid que había alquilado la casa para el verano. Pero cuando supieron que era el nuevo propietario, empezaron a tratarme con un respeto que nunca había conocido. «Buenos días, don Antonio», me saludaba Carmen, la vecina de al lado. «Muy bien, Carmen. Esta urbanización es una maravilla. Si necesita algo aquí, los vecinos siempre nos echamos la mano». El contraste con el trato recibido en la casa de Luis era abismal. Allí me miraban como un estorbo. Aquí como un señor mayor respetado, un hombre que había decidido retirarse junto al mar. 2 semanas después de instalarme, Fernando vino a visitarme. Traía los informes mensuales de la empresa y quería ver cómo me estaba adaptando. «Don Antonio, lo veo estupendo. Este cambio le ha sentado de maravilla». «Fernando, no tienes idea cuánto. Por primera vez en años me siento libre». «¿Y los gastos? Necesita más dinero». «Por ahora voy bien. Con mis ahorros y las ganancias de la empresa vivo sin preocupaciones. Este mes hemos cerrado con 26.500 euros netos», dijo abriendo su carpeta. «La demanda de transporte va en aumento, tenemos más clientes de los que podemos atender». «Perfecto. Sigue depositando en mi cuenta corriente». Entonces me hizo una pregunta que me dejó pensativo. «¿Echa de menos a su hijo y a sus nietos?» «A mis nietos sí, porque ellos no tienen culpa. Pero a mi hijo, ni un solo día. ¿Y si se arrepiente y viene a pedirle perdón?» «Fernando, él no se arrepentirá por el daño que me hizo. Solo se arrepentirá de las consecuencias, que es muy distinto». Durante esa visita, Fernando me comentó algo que me inquietó. «Su hijo ha llamado varias veces a la empresa preguntando por usted. No sé cómo consiguió el número, pero lo ha hecho 4 veces en pocos días. ¿Y qué le contestaste? Lo que usted me pidió, que no lo conozco, y que nunca oí hablar de ningún Antonio Gutiérrez». Se lo creyó al principio, sí, pero la última vez se mostró muy insistente. Dice que sabe que su padre tiene algo que ver con una empresa de transportes y que no parará hasta encontrarlo. Eso me preocupó. Si Luis ya había llegado hasta la empresa, significaba que estaba indagando en serio. «¿Crees que pueda llegar hasta Mijas? Es difícil. La compra se hizo a través de mi empresa y figura como inversión inmobiliaria. No hay nada que lo relacione directamente con usted. Bien, pero mantente alerta». Una semana más tarde, mientras cenaba tranquilo en la terraza, sonó el timbre. Era raro, ya que no esperaba visitas a las 9 de la noche. Me asomé y vi un Ford Focus azul estacionado frente a la casa. Abrí la puerta con cautela. Y allí estaba Luis. Su rostro mezclaba sorpresa, confusión y un dejo de miedo. «Papá, ¿qué es esto? ¿Qué haces en esta casa?». Lo miré unos segundos antes de contestar. «Hola, Luis. ¿Cómo me encontraste?». «Contraté a un detective privado», respondió sin quitar la vista de la casa. «Pero papá, ¿de quién es esta casa? ¿Qué haces aquí?». «Es mía, Luis. Vivo aquí», se quedó sin palabras. «¿Tu casa? ¿Cómo que tu casa? ¿De dónde sacaste dinero para algo así?». «Resulta que no soy el hombre pobre que creías». «¿Qué quieres decir con eso?». «Quiero decir que cuando me llamaste viejo apestoso y me echaste a patadas de tu casa, yo ya tenía más dinero del que tú ganarás en toda tu vida». Luis se tambaleó como si lo hubiera golpeado en el estómago. «¿Qué estás diciendo? ¿Tienes dinero? ¿Cuánto?». «El suficiente para comprarme esta casa de 750.000 al contado». «¿Y ese BMW de 75.000 también al contado?», respondí señalando el coche en el garaje. Luis volteó hacia el BMW, luego a la casa, al jardín, a la piscina. Parecía incapaz de procesar lo que veía. «Papá», dijo con voz temblorosa, «necesito que me expliques qué está pasando, de dónde salió todo esto». Le abrí la puerta. «Pasa, pero límpiate los zapatos. Esta es mi casa y quiero que se mantenga impecable». Luis entró despacio, observando cada detalle. Los sofás de cuero italiano, las mesas de cristal, los televisores gigantes, la cocina moderna y perfectamente equipada. Los ojos de Luis parecían salirse de sus órbitas. «Papá, esto parece un palacio», murmuró mientras recorría con la vista el salón.
¿Cuánto pagaste por esta casa? 750.000 euros, le respondí con calma. Al contado. Luis se desplomó en uno de los sofás como si le hubieran quitado todas las fuerzas. Al contado, papá. ¿De dónde sacaste 750.000 euros? Me senté frente a él y lo miré fijamente a los ojos. Luis, desde hace 16 años soy propietario de una empresa de transportes que heredé de mi antiguo jefe. Esa empresa genera beneficios de más de 250.000 euros al año y mi patrimonio supera ya los 4 millones. Luis abrió la boca incapaz de cerrarla durante casi un minuto. 4 millones. ¿Estás hablando en serio? Totalmente en serio. Soy millonario, Luis, y lo he sido por los últimos 16 años. Pero ¿por qué nunca me lo contaste? ¿Por qué fingías ser pobre? Porque necesitaba saber si me querías como padre o solo por mi dinero. Y ahora ya tengo la respuesta. Luis se levantó y empezó a caminar por el salón como un animal enjaulado. Papá, si hubiera sabido que tenías dinero, jamás te habría tratado así, nunca te habría echado de mi casa. Exactamente, Luis. Si lo hubieras sabido, me habrías tratado como a un rey. Eso demuestra que tu respeto dependía de mi cuenta bancaria, no de ser tu padre. Papá, eso no es justo, protestó. Es normal que un hijo se preocupe si piensa que su padre no tiene recursos. Preocuparse es una cosa. Echarme a patadas y llamarme viejo apestoso es otra muy distinta. Luis se llevó las manos a la cabeza. Papá, me arrepiento. Perdí los nervios. Dije cosas que no debía. Las palabras no se borran, Luis. Lo que dijiste quedó grabado para siempre. Pero la gente se equivoca, la gente pide perdón. Te estoy pidiendo perdón ahora. Me levanté y caminé hacia la ventana que daba al jardín. Luis, hay errores que no merecen perdón. Cuando un hijo le falta al respeto a su padre como tú lo hiciste, eso no se olvida. Se acercó suplicante. Papá, soy tu único hijo. Somos familia. Tú decidiste que yo no era tu familia el día que me echaste de tu casa. Papá estaba estresado. Tenía deudas, problemas en el trabajo, discusiones con Marisol. No era nada contra ti. ¿Sabes qué es lo más triste? Que durante 4 años viví en tu sótano, fingiendo ser pobre, soportando tus comentarios, sintiéndome una carga cuando en realidad tenía dinero para comprar 100 casas como la tuya. Luis se quedó en silencio unos segundos. Papá, si me lo hubieras contado desde el principio, todo habría sido distinto. No, Luis. Si te lo hubiera contado, me habrías tratado bien por interés, no por cariño. Prefiero que me desprecies siendo rico a que me quieras fingiendo que soy pobre. Papá, yo no te odio. Te quiero. Eres mi padre. El día que me llamaste viejo apestoso, dejaste claro lo que piensas realmente de mí. Luis rompió a llorar. Papá, me arrepiento cada día. No puedo dormir pensando en lo que te dije. ¿Te arrepientes de haberme hecho daño o de las consecuencias de haberme hecho daño? No contestó. Sabía que tenía razón. Papá, de las dos cosas. No, Luis. Solo te arrepientes de las consecuencias. Si yo siguiera siendo pobre, no estarías aquí pidiéndome perdón. Luis se secó las lágrimas con expresión desesperada. Papá, dime qué puedo hacer para que me perdones. Nada, Luis. Absolutamente nada. Tiene que haber algo. No puedes odiarme para siempre. No te odio. Simplemente ya no te considero mi hijo. Eso es horrible, no puedes decirlo. Puedo decir lo que quiera. Esta es mi casa comprada con mi dinero, y tú ya no formas parte de mi vida. Luis se arrodilló casi suplicando. Papá, piensa en los niños. Andrés y Lucía te extrañan, preguntan por ti todos los días. Los niños no tienen la culpa, pero no puedo mantener contacto con ellos sin tener que soportarte a ti. Si quieres, yo me quedo afuera en el coche mientras ellos te visitan. Luis, ya me demostraste cómo cumples tus compromisos. Me prometiste respeto durante 40 años y terminaste echándome a patadas. Papá, dame una oportunidad. Soy tu sangre, tu único hijo. Mi único hijo me demostró que me desprecia. Ahora yo le demuestro que no lo necesito. Guardó silencio unos minutos mirando hacia el jardín y la piscina. Papá, ¿puedo preguntarte algo? ¿Cuánto dinero tienes exactamente? ¿Y para qué quieres saberlo? Porque necesito entender la magnitud de mi error.
Tengo un patrimonio de más de 4 millones de euros y un ingreso mensual superior a 20.000. Luis se dejó caer otra vez en el sofá. Dios mío, papá, soy un idiota, un completo idiota. Efectivamente, Luis, echaste de tu casa al hombre más rico que conoces. Si lo hubieras sabido, me habrías tratado bien por interés, no por amor. Prefiero tu desprecio siendo rico que tu falso cariño creyéndome pobre. Luis se puso de pie de nuevo caminando nervioso por el salón. Papá, esto lo cambia todo, absolutamente todo. No cambia nada. Tú ya me mostraste quién eres, y yo he tomado nota. Papá, lo reconozco. Fui un mal hijo, pero dame la oportunidad de compensarte. No quiero que me compenses nada. Quiero que te vayas de mi casa y no regreses jamás. Eso es imposible. No puedes cortar para siempre la relación conmigo. Puedo hacer lo que quiera. Tengo 68 años, 4 millones de euros y ya no estoy dispuesto a soportar más humillaciones. Luis me miró con pánico. Papá, si cortas conmigo, ¿qué pasará con la herencia? Esa pregunta confirmó lo que yo ya sabía. La herencia. Eso es lo que te preocupa, no, papá. Me preocupas tú, pero también tengo que pensar en el futuro de mis hijos. El futuro de tus hijos dependerá de lo que tú seas capaz de darles con tu trabajo. Conmigo no cuentes. ¿Qué quieres decir?, preguntó Luis con el rostro desencajado. Quiero decir que ya he hecho testamento. Y tú no apareces en él. Se puso pálido como un muerto. ¿Qué has hecho testamento? ¿Y a quién le dejas el dinero? A instituciones de caridad que ayudan a ancianos maltratados por sus propias familias. Mi dinero servirá para apoyar a aquellos viejos a quienes sus hijos echaron de casa llamándolos apestosos. Luis se tambaleó y tuvo que apoyarse en la pared. Papá, no puedes hacer eso. Soy tu único heredero legal. Puedo hacer lo que quiera con mi dinero. Es mío, y yo decido a quién se lo dejo. Papá, esto es una locura. No puedes desheredar a tu propio hijo. Puedo, y ya lo hice. En el testamento consta claramente que te desheredo por haberme faltado el respeto de manera grave. Luis rompió a llorar. Papá, me estás arruinando la vida. Marisol me va a dejar los niños, nunca me lo van a perdonar. Mi futuro está acabado. Tu futuro lo destrozaste tú mismo el día que decidiste echarme a patadas de tu casa. Papá, tienes que entender que cometí un error. Entiendo perfectamente que cometiste un error. Lo que debes entender tú es que hay errores que no tienen remedio. Se arrodilló frente a mí. Papá, te lo suplico, dame una oportunidad. Haré lo que sea para compensarte. Levántate, Luis. No me gusta verte de rodillas. Se incorporó, pero con actitud suplicante. Papá, dime qué debo hacer para que me perdones. Ya te lo dije, nada. No hay nada que puedas hacer. Tiene que haber alguna salida, alguna solución. La única solución habría sido no echarme de tu casa a empujones, pero eso ya no tiene vuelta atrás. Papá, no puedes ser tan duro conmigo. Soy tu hijo, tu única familia. Mi familia ahora son las personas que me respetan. Tú ya no formas parte de ella. Luis permaneció en mi casa más de 2 horas intentando convencerme con lágrimas, súplicas, promesas y hasta chantajes emocionales. Yo no cedí ni un milímetro. Finalmente, al ver que no conseguía nada, su tono cambió. «Está bien, papá», dijo mientras se dirigía a la puerta. «Si esa es tu decisión final, la respeto. Pero esto no se va a quedar así». «¿Qué quieres decir con eso, Luis? Voy a luchar por mis derechos como hijo. Voy a impugnar ese testamento». «Impugna lo que quieras. El testamento está hecho por un notario y tiene cláusulas específicas para casos como el tuyo». «¿Qué cláusulas?» «Cláusulas que dicen que si alguien impugna sin causa justificada, pierde cualquier derecho a la herencia, incluso la legítima». Luis se quedó callado unos segundos. «Papá, también voy a investigar de dónde salió todo este dinero. Quizás no sea tan legal como dices». Eso me enfureció. «Luis, todo mi dinero es legal. He pagado cada impuesto, cada papel está en regla. No le debo nada a nadie». «Ya lo veremos», me dijo con una sonrisa torcida. «También voy a contratar a un abogado para que estudie si puedes ser declarado incapaz de manejar tu fortuna. A tu edad, con tanto dinero, quizás no estés en condiciones de tomar decisiones».
Si intentas declararme incapaz, te denunciaré por acoso y tendrás problemas muy serios. Papá, solo quiero protegerte. Un hombre de 68 años con tanto dinero puede ser víctima de estafas o cometer errores. El único estafador aquí eres tú, buscando apropiarte de lo que no te corresponde. Luis abrió la puerta para irse. Papá, esto no ha terminado. Voy a luchar por lo que me toca como hijo. Lo que te toca ya lo recibiste cuando me echaste de tu casa, nada. Ese día renunciaste a todos tus derechos. Ya lo veremos, murmuró antes de marcharse. Lo vi alejarse en su Ford Focus azul y cerré la puerta con una sensación de alivio. Había sido una conversación durísima, pero me había reafirmado, no iba a cambiar mi decisión. Al día siguiente llamé a mi abogado Antonio Ruiz, quien me había asistido durante años con los temas legales de la empresa. Don Antonio, ¿qué puedo hacer por usted? Mi hijo me ha amenazado con impugnar mi testamento y con intentar declararme incapaz. Necesito protección legal. Le conté todo: la herencia de la empresa, el secreto guardado durante años, la humillación sufrida con Luis, mi desaparición y su inesperada visita. Antonio escuchó en silencio sin interrumpirme. Don Antonio, usted está en una posición muy sólida. Su testamento es totalmente válido, sus bienes son legales y no hay ninguna base para declararlo incapaz. Claro, él puede intentarlo, pero tendría que probar ante un juez que usted no está en sus cabales. Viendo cómo vive y cómo se maneja, eso es imposible. ¿Y qué podemos hacer para reforzar mi posición? Varias cosas. Primero, le pediré a un médico forense que le haga una evaluación completa para certificar que está plenamente capacitado. Segundo, revisaremos el testamento para asegurarnos de que cada cláusula esté blindada. Perfecto. Haga todo lo que sea necesario. También le recomiendo que documente todo lo que ha ocurrido con su hijo. Si intenta causar problemas, necesitaremos pruebas de su comportamiento. ¿Qué tipo de pruebas, testimonios, grabaciones, si es posible cualquier evidencia que muestre que le faltó al respeto? Durante las semanas siguientes me sometí a todas las evaluaciones médicas que Antonio dispuso. Un forense me hizo un examen exhaustivo, análisis de sangre, electrocardiograma, escáner cerebral, pruebas de memoria, coordinación y razonamiento. Los resultados fueron impecables. Señor Gutiérrez, me dijo el doctor al entregarme los informes, usted goza de un estado físico y mental excelente para su edad. No había rastro alguno de demencia, deterioro cognitivo, problemas de memoria ni ninguna otra condición que pudiera afectar mi capacidad de tomar decisiones. Con esos informes médicos, Antonio Ruiz preparó un dossier completo que demostraba mi plena capacidad legal. Don Antonio, con estos documentos, cualquier intento de su hijo por cuestionar su capacidad será rechazado de inmediato por un juez. Mientras tanto, Luis no se quedó quieto. En las semanas siguientes tuve visitas inesperadas. La primera fue Marisol, mi nuera, que llegó con un tono muy distinto al que había tenido cuando yo vivía en su casa. Don Antonio, ¿cómo está usted? Esta casa es preciosa, dijo con una sonrisa fingida. Hola, Marisol. ¿Qué tal? He venido porque estoy muy preocupada por Luis. Desde que vino a verle está hundido. No duerme, no come, no habla con nadie. Marisol, eso no es asunto mío. Don Antonio, él me contó lo del dinero y la empresa. Entiendo que esté enojado, pero ¿no cree que está siendo demasiado duro? Dime, Marisol, ¿tú estuviste de acuerdo cuando Luis me echó de vuestra casa? Ella guardó silencio antes de responder. Pensábamos que era lo mejor para todos. ¿Para todos o para ustedes? Para todos, incluso para usted. No, Marisol. Ustedes querían mandarme a una residencia porque les incomodaba mi presencia. Y ahora que saben que tengo dinero, ¿quieren que vuelva a ser parte de la familia? Eso me parece bastante hipócrita. Las cosas cambian cuando se tiene más información, murmuró nerviosa. Exactamente. Cuando pensaban que era pobre, me despreciaban. Ahora que saben que soy rico, me quieren. Eso me dice todo lo que necesito saber de ustedes. No es una cuestión de dinero, es de familia. Para mí la familia son aquellos que te respetan tengas dinero o no. Y ustedes dejaron de ser mi familia hace tiempo.
Una semana después aparecieron mis nietos Andrés y Lucía. Verlos me conmovió, aunque también sabía que Luis los estaba utilizando para manipularme. «Abuelo, ¿por qué tienes esta casa tan grande?», preguntó Andrés. «Porque ya no vivo con ustedes, hijo. Tu padre decidió que no quería tenerme en casa». «¿Pero qué hiciste malo, abuelo?». Lucía me abrazó fuerte. «Abuelo, yo te he echado de menos. ¿Por qué no vienes a casa?». «Cariño, no puedo volver porque tu padre no quiere. ¿Y no puedes venir a visitarnos? Me encantaría, Andrés, pero tu padre y yo tenemos problemas muy serios». «¿Qué problemas?». «Problemas de adultos, ustedes no tienen que cargar con eso». Lucía se sentó en mis piernas y me dijo en voz bajita: «Abuelo, tienes mucho dinero». «¿Y por qué me preguntas eso, pequeña?». «Porque papá dice que eres muy rico y por eso tienes esta casa tan bonita». «Sí». «Lucía, tengo suficiente para vivir tranquilo». «¿Y por qué no nos diste dinero cuando vivías con nosotros?». Esa pregunta inocente me atravesó el alma. Porque el dinero no es lo más importante en la vida, cariño. Lo verdaderamente valioso es que te quieran por lo que eres, no por lo que tienes. Pero papá sí te quiere, abuelo. Eso tendrás que preguntárselo a él. Pasamos 2 horas juntos, jugaron en el jardín, se bañaron en la piscina y les mostré la casa. Era obvio que estaban impresionados con mi nueva vida, pero también que no entendían el conflicto con su padre. Al marcharse, Andrés me hizo la pregunta que me rompió el corazón: «Abuelo, ¿cuándo vas a volver a casa con nosotros?». «Andrés, el abuelo no volverá jamás a vivir con ustedes. Nunca, nunca. Pero cuando sean mayores podrán venir a visitarme siempre que quieran». «¿Y cuándo es ser mayores?». «Cuando cumplan 18 años». Lucía rompió en llanto. «Pero falta mucho». «Lo sé, cariño, pero así son las cosas». Después de que se fueran, me quedé profundamente triste. Ellos no tenían culpa de nada, pero yo tampoco podía tener una relación normal con ellos mientras Luis intentara manipularme con su inocencia. 2 meses después de la visita de mi hijo, mi vida en Mijas estaba completamente establecida. Había encontrado rutinas que me daban una felicidad que no recordaba en décadas. Cada mañana despertaba sin miedo a comentarios hirientes ni a sentirme un estorbo. Durante este tiempo hice amigos en la urbanización. Carmen, mi vecina, me presentó a otros residentes: Manuel, un madrileño jubilado que había sido arquitecto; Rosa, una sevillana que había tenido una tienda de antigüedades; y Vicente, un valenciano que había trabajado en bienes raíces. Una tarde, tomando café en la terraza del club social, Manuel me dijo: «Antonio, llevas 2 meses aquí y se nota el cambio. Al principio estabas preocupado, ahora transmites paz». «Es que encontré mi lugar en el mundo, Manuel. Aquí nadie me juzga, nadie me critica, nadie me hace sentir que sobro». Rosa, siempre directa, añadió: «Lo que has hecho es recuperar tu dignidad. Durante años soportaste maltratos y ahora recuerdas que mereces respeto». Exactamente. Aprendí que es mejor estar solo que mal acompañado, incluso si esa mala compañía es tu propia familia. Los beneficios de la empresa seguían llegando puntualmente cada mes. Fernando me visitaba con regularidad para actualizarme sobre el negocio y vigilar los movimientos de Luis. «Don Antonio, este trimestre hemos batido récords: 78.000 euros de beneficios en 3 meses. ¿Y sabes algo de Luis? Ha vuelto a llamar a la empresa varias veces, pero sigo diciéndole que no lo conozco». También había escuchado rumores de que Luis andaba haciendo preguntas en Madrid sobre empresas de transporte vinculadas al nombre de Antonio Gutiérrez. «¿Crees que pueda llegar hasta nosotros?», le pregunté a Fernando. «Es poco probable, don Antonio. La empresa figura a mi nombre y no hay papeles que lo relacionen directamente con usted. Tendría que ser muy insistente y tener muchísima suerte. De todos modos, mantente alerta». Una tarde, mientras leía en la terraza, recibí una llamada de un número desconocido. «Don Antonio Gutiérrez, sí, soy yo. Soy Elena, la hermana de Marisol. ¿Podría hablar un momento conmigo?». Elena era mi excuñada, una mujer de unos 38 años que siempre había sido amable conmigo cuando vivía en casa de mi hijo. «Hola, Elena, ¿cómo estás?». «Muy preocupada, don Antonio. Marisol me contó todo y quería hablarle. Luis está fatal. Perdió el trabajo porque no puede concentrarse y ella está desesperada, no sabe qué hacer». «Elena, eso no es problema mío.
Sé que Luis se portó muy mal, pero de verdad está destrozado. Y esperas que me compadezca, no solo que entienda que todos podemos equivocarnos y merecer una segunda oportunidad. Hay errores que no se pueden perdonar, Elena. Echar a tu padre de su casa y llamarle viejo apestoso es uno de ellos. Guardó silencio unos segundos. Don Antonio, los niños preguntan mucho por usted. Esa frase me dolió más de lo que esperaba. ¿Y qué les dicen? Que el abuelo está enojado con su papá y necesita tiempo para perdonarlo. ¿Y qué responden ellos? Andrés dice que si su padre hizo algo malo, debe pedirle perdón al abuelo. Lucía dice que ella quiere buscarle para darle un abrazo y que todo se arregle. Se me nublaron los ojos. Elena, quiero mucho a mis nietos, pero no puedo mantener contacto con ellos si eso significa tener que soportar a su padre. ¿Y si Luis promete no molestarle, solo que mantenga relación con los niños? Luis ya me mostró cómo cumple sus promesas. Me aseguró respeto durante 42 años. Y terminó echándome a patadas. Don Antonio, ¿no cree que Luis merece saber cómo está viviendo ahora? Dice Marisol que tiene una casa espectacular y un coche carísimo. ¿Y eso qué importa? Importa porque él se siente culpable de haberle juzgado mal. Si hubiera sabido que tenía dinero, nunca le habría querido mandar a una residencia. Exacto. Si hubiera sabido que tengo dinero, me habría tratado bien. Eso demuestra que su respeto dependía de mi cuenta bancaria. Al darse cuenta de que no la convencería, Elena me preguntó, ¿hay algún mensaje que quiera que le dé a Luis? Sí. Dile que su padre vive como un rey, que disfruta de una casa hermosa en la costa, que maneja un BMW de lujo, que come en los mejores restaurantes y que es más feliz ahora que en los últimos 10 años. Tras colgar, decidí reforzar mi privacidad. Era claro que Luis no iba a dejar de buscarme ni de enviar emisarios. Llamé a Antonio Ruiz, mi abogado. Antonio, necesito asegurarme de que nadie pueda interferir en mi vida. Podemos hacer varias cosas, don Antonio: cambiar su domicilio fiscal a una dirección postal, crear sociedades para manejar sus bienes e incluso solicitar protección especial de datos. ¿Qué significa eso de protección especial? Que sus datos personales no aparecerán en registros públicos y solo un juez podría acceder con una orden muy específica. Perfecto, haz todo lo necesario. En las siguientes semanas, Antonio reorganizó por completo mi situación legal. Creó 3 sociedades: Inversiones Costa Mediterránea S.L., Inmobiliaria Andaluza S.L. y Gestiones Mijas S.L. Cada una pasó a ser propietaria formal de mi casa, mi coche y mis inversiones. Además, gestionó el cambio de domicilio fiscal y blindó mis datos. Ahora es prácticamente imposible que alguien pueda localizarle a través de registros oficiales, me explicó. Un sábado por la tarde, mientras hacía compras en el centro comercial de Mijas, una mujer de unos 45 años se me acercó. ¿Es usted don Antonio Gutiérrez? Sí, soy yo. ¿Nos conocemos? No, pero creo que usted es el padre de Luis Gutiérrez. Sentí un escalofrío. ¿Quién es usted? Soy Mercedes, compañera de trabajo de Marisol. Vine desde Madrid a pasar el fin de semana y ella me pidió que si lo veía intentara hablar con usted. ¿Y qué quiere decirme? Mercedes miró alrededor y habló en voz baja. Luis está muy mal. Perdió el empleo y no consigue otro porque está en depresión. Marisol está desesperada, no sabe cómo ayudarle. Mercedes, eso no es asunto mío. Sé que se portó muy mal, pero está destruido. Ha bajado 20 kilos, no duerme, apenas habla. ¿Y esperan que me compadezca de él? No solo que entienda que cuando alguien reconoce un error tan grave merece la oportunidad de arreglarlo. Mercedes, hay errores que no se arreglan. Echar a tu padre de casa y llamarle viejo apestoso es uno de esos. Ella se quedó en silencio unos segundos. Don Antonio, los niños están sufriendo. No entienden por qué su abuelo no quiere verlos. Los niños no tienen culpa de nada, pero tampoco permitiré que Luis los utilice para manipularme. No hay nada que pueda hacer para arreglar esto. Nada, Mercedes, absolutamente nada. Don Antonio, ¿puedo preguntarle algo? Marisol dice que ahora vive muy bien. ¿Cómo puede permitírselo? Resulta que no soy el hombre pobre que tu familia pensaba que era. ¿Qué quiere decir?
Quiero decir que Luis me juzgó sin saber la verdad sobre mi situación económica. Entonces, ¿es usted rico? Soy mucho más rico de lo que Luis podría imaginar jamás. Mercedes abrió los ojos incrédula. Si él hubiera sabido eso, nunca le habría tratado así. Exactamente, Mercedes. Si hubiera sabido que tengo dinero, me habría tratado como a un rey. Eso solo demuestra que su respeto dependía de mi cuenta bancaria, no de que soy su padre. Don Antonio, eso es muy duro. La vida es dura, Mercedes, y hay decisiones que marcan para siempre. Después de aquel encuentro comprendí que Luis estaba moviendo a toda su gente para presionarme. No iba a detenerse, pero yo ya había decidido mantenerme firme. 6 meses después de mudarme a Mijas, mi vida había alcanzado una estabilidad y una felicidad que no recordaba en décadas. Cada día me convencía más de que había hecho lo correcto. Mi rutina era sencilla, pero plena: despertar sin prisa, desayunar en la terraza mirando al mar, leer el periódico, pasear por la playa, cenar contemplando el atardecer. La empresa prosperaba. Fernando había conseguido nuevos contratos con compañías francesas e italianas, aumentando los beneficios. Don Antonio, este año batiremos récords. Estimo beneficios cercanos a los 320.000 euros. ¿Sabes qué es lo mejor de todo ese dinero, Fernando? Que don Antonio. Que ahora puedo vivir como quiero sin depender de nadie y sin soportar faltas de respeto. ¿Y qué hará con tanto dinero? Vivir bien, ayudar a quien yo decida y sobre todo tener la tranquilidad de que nadie puede chantajearme. También había tejido una vida social agradable. Lunes, miércoles y viernes jugaba tenis en el club deportivo de Mijas con Manuel, mi vecino arquitecto. Martes y jueves caminaba por la playa con un grupo de jubilados. Los sábados salía a cenar en restaurantes de Marbella y los domingos los dedicaba a descansar en casa. Una tarde después de jugar tenis, Manuel me dijo: «Antonio, pareces otro desde que llegaste. Antes se te veía dolido, ahora transmites paz». Es que encontré mi lugar en el mundo, Manuel. Un lugar donde nadie me juzga ni me hace sentir que estorbo. Vicente, mi amigo valenciano, agregó con franqueza: «Lo que hiciste fue recuperar tu dignidad. Durante años aguantaste desprecios y ahora recuerdas que mereces respeto». Exacto. Y aprendí que es mejor estar solo que mal acompañado, incluso si esa mala compañía es tu propia familia. Una noche de jueves, cenando en un restaurante de Fuengirola, recibí la llamada de Fernando. «Don Antonio, tengo que contarle algo urgente». ¿Qué sucede? Su hijo contrató detectives privados para investigar todos sus movimientos financieros. Se presentaron en la empresa con una orden judicial para revisar papeles. ¿Una orden judicial? ¿Cómo consiguió eso? Denunció que usted podría ser víctima de una estafa o que el origen del dinero era sospechoso. El juez autorizó una revisión superficial. Me preocupé. ¿Hay algún problema con los documentos? Ninguno, don Antonio. Todo está en orden: contratos, impuestos, facturas. Pero su hijo no cede. ¿Y qué encontraron? Nada importante. Confirmaron que usted es dueño de la empresa, que las ganancias son legales y todo está en regla. No hay ninguna información que lo vincule a Mijas. Perfecto. Mantente vigilante por si regresan. Al día siguiente llamé a Antonio Ruiz, mi abogado. Le conté lo sucedido. Don Antonio, esto es grave. Su hijo está usando los tribunales para acosarlo. ¿Qué podemos hacer? Podemos demandarlo por acoso judicial. Está abusando de la ley para presionarlo. Eso puede pararlo, aunque también podría responder con más denuncias. Antonio, lo único que quiero es que me dejen en paz. Lo entiendo. Prepararemos una estrategia defensiva. Y si insiste, responderemos con fuerza. Ese mismo sábado, mientras tomaba el sol en el jardín, sonó el timbre. Vi un coche oficial en la puerta. Un funcionario judicial traía una citación. Don Antonio Gutiérrez, sí soy yo. Tiene una citación del juzgado de primera instancia número 12 de Madrid. Su hijo Luis Gutiérrez ha solicitado una evaluación de su capacidad mental para manejar sus bienes. Me quedé helado. Luis había cumplido su amenaza. Llamé de inmediato a mi abogado. Don Antonio, no se preocupe. Esto era previsible. Su hijo está desesperado y usa todas las armas legales posibles.
¿Qué debo hacer? Presentarse en Madrid para la evaluación. Un equipo de psicólogos y forenses verificará si puede administrar su dinero. Pero como ya tenemos informes médicos sólidos, será fácil superarlo. ¿Y si Luis logra que me declaren incapaz? Eso es imposible. Usted está en plenas facultades. Estaba en perfecto estado mental. Tenía todos los informes médicos que lo demostraban y había dejado claro que sabía manejar muy bien mis finanzas. Ningún juez iba a declararme incapaz. 2 semanas después, viajé a Madrid acompañado de Antonio Ruiz, mi abogado, para presentarme a la evaluación. Resultaba extraño volver a la ciudad donde había pasado casi toda mi vida, pero donde ya no tenía ni casa ni familia. Nos hospedamos en el Hotel Villarreal cerca del Prado. Esa noche antes de la cita, Antonio me dio las últimas instrucciones. Don Antonio, mañana los psicólogos le harán muchas preguntas sobre su vida, sus decisiones y su dinero. Responda tranquilo, con coherencia, y demuestre que sabe perfectamente lo que hace. Y si Luis está presente en la evaluación, puede estar, pero solo como observador. No podrá interferir. No sé si voy a poder mantener la calma al verlo. Debe hacerlo don Antonio. Su actitud durante la evaluación es clave. Si se altera o se muestra agresivo, eso podría perjudicarle. La evaluación se llevó a cabo en el juzgado a las 10 de la mañana. Al llegar Luis ya estaba allí con su abogado, un hombre de unos 50 años, serio y callado. Me miró fijamente sin saludar. Yo tampoco lo saludé. El equipo evaluador estaba formado por 2 psicólogos, un médico forense y una trabajadora social. La doctora Laura Martínez, que dirigía el proceso, me explicó el procedimiento. Señor Gutiérrez, vamos a realizarle varias preguntas y pruebas para valorar su estado mental y su capacidad de decisión. Durante 3 horas me sometieron a una batería completa, me preguntaron sobre mi historia personal, mis finanzas, mis planes de futuro. Hicieron pruebas de memoria, cálculo, razonamiento y comprensión. Señor Gutiérrez, me dijo la doctora, ¿puede explicarnos por qué decidió comprarse una casa de 750.000 euros? Porque tengo los recursos para hacerlo y quería vivir de manera cómoda. ¿Considera que fue una decisión razonable? Completamente. Dispongo de un patrimonio superior a los 4 millones de euros y de ingresos mensuales de más de 20.000. ¿Y por qué decidió alejarse de su familia? Porque mi hijo me echó de su casa a patadas y me llamó viejo apestoso. Decidí que no iba a seguir soportando ese trato. Luis no dejó de tomar notas ni de cuchichear con su abogado. Al final, la doctora Martínez me planteó la cuestión más delicada. Su hijo asegura que podría estar tomando decisiones influenciado por terceras personas interesadas en su dinero. ¿Qué opina? Que está completamente equivocado. Todas mis decisiones las tomo yo mismo con plena conciencia y después de reflexionarlas. Nadie me ha manipulado ni me ha presionado. Lo que ocurre es que a mi hijo le molesta haber descubierto que echó de su casa a un padre millonario y ahora intenta justificar lo injustificable. 2 semanas después recibimos el informe oficial. Antonio me llamó para darme la noticia. Don Antonio, tengo el resultado. Es totalmente favorable para usted. ¿Qué dice exactamente? Que usted está en perfecto estado mental, con plena capacidad para tomar decisiones, que gestiona su patrimonio de forma responsable y que no existe indicio de manipulación externa. ¿Y ahora qué sucede? El juez debe pronunciarse, pero con este informe es imposible que lo declaren incapaz. Luis podría recurrir, pero sería inútil. 1 semana después, Antonio me volvió a llamar. Don Antonio, el juez ha rechazado de plano la petición de su hijo. Ha dictaminado que usted tiene plena capacidad y que no hay motivos para limitar su libertad. Además, le ha advertido que si vuelve a presentar demandas infundadas podrá ser sancionado por abuso del sistema judicial. Perfecto. Eso significa que legalmente ya no puede molestarme más. Exactamente. Y si lo intenta, podremos denunciarlo por acoso. La noticia me dio una paz enorme. Tras meses de tensión, tenía la confirmación de que nadie podía arrebatarme mi dinero ni mi libertad. 1 mes después, mientras cenaba en mi terraza contemplando el atardecer sobre el mar, reflexioné sobre lo vivido en los últimos 8 meses. Habían sido duros, llenos de conflictos, pero también el tiempo en que recuperé por completo mi dignidad. Luis había intentado todo: usar la justicia, manipular con excusas, presionarme con los niños.
pero fracasó en todo. Los tribunales habían confirmado lo que yo sabía, estaba en plenas facultades, mi dinero era completamente legal y tenía derecho a usarlo como quisiera. Mientras tanto, mi vida en Mijas era tranquila y gratificante. Mis amigos del club de tenis se habían convertido en mi verdadera familia. Manuel me había enseñado a jugar golf. Antonio me presentó a un grupo de jubilados que hablaban de inversiones y Rosa me llevó a un club de lectura donde debatíamos sobre clásicos españoles. Un día, tras una partida de golf, Manuel me dijo: «Antonio, llevas 8 meses aquí y eres otro hombre. Al principio estabas herido y enojado, ahora eres alguien en paz». Es que aprendí algo muy importante, Manuel. ¿Qué aprendiste? Que la familia no siempre es la de sangre. La verdadera familia es la que te respeta, te quiere y te hace sentir bien. Ustedes son más familia para mí que mi propio hijo. Rosa, que escuchaba la conversación, añadió con serenidad: «Esa es la gran lección de la vida, Antonio. Uno puede elegir quién es su familia, y muchas veces esa familia elegida vale más que la de sangre que solo te hace sufrir». Un año después de mudarme a Mijas, mi vida ya estaba plenamente asentada. Había alcanzado una paz diaria que no recordaba desde hacía décadas. Me despertaba cada mañana sin miedo a llamadas incómodas ni a visitas que me hicieran sentir un estorbo. Cada día era un regalo de libertad, fruto de una decisión que había cambiado mi destino. Los ingresos de la empresa continuaban creciendo gracias a la impecable gestión de Fernando. Don Antonio me dijo en una de sus visitas mensuales: «Este año vamos a superar todas las previsiones. Los beneficios rondarán los 340.000 euros». ¿Sabes qué es lo más gratificante de todo esto? Fernando, le respondí. ¿Qué, don Antonio? Que mi hijo me echó creyendo que era un anciano pobre que le traía problemas. Y resulta que yo era más rico de lo que jamás podría soñar. ¿Nunca has sentido la tentación de decírselo? Jamás. Que viva creyendo que me echó siendo pobre. Si conociera la verdad, sufriría, pero por las razones equivocadas. En ese tiempo había perfeccionado mi estilo de vida en la costa. Compré un pequeño velero para salir a pescar los fines de semana. Contraté a Dolores, una mujer del pueblo, para que viniera 3 veces por semana a ayudarme con la limpieza. Y empecé a darme el lujo de viajar unos días a Lisboa, una escapada a París, una semana en Canarias. En una tarde de golf, Antonio Ruiz, mi abogado y amigo, me dijo: «Tienes la vida que todos desearíamos, salud, dinero, libertad y la tranquilidad de no aguantar a nadie que te lastime». Lo más valioso, le contesté, es haber recuperado mi dignidad. Durante años soporté comentarios hirientes, visitas donde me trataban como un bulto incómodo. Eso se acabó. Manuel, que siempre era directo, agregó: «Lo que hiciste fue reconocer tu propio valor. Muchos mayores soportan humillaciones porque creen que no tienen salida. Tú demostraste que sí hay opciones». La diferencia es que yo tenía medios para elegir. Muchos ancianos no tienen esa suerte. Una tarde, mientras leía en mi terraza, recibí una llamada de un número desconocido. «Don Antonio Gutiérrez, sí, soy yo. Soy Carmen, la hermana de Rosa, su esposa fallecida. ¿Se acuerda de mí?». Por supuesto que la recordaba. Carmen, la mayor de las hermanas de Rosa, vivía en Sevilla y tenía ya unos 72 años. «Hola, Carmen. ¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás?». «Muy bien, Antonio. Te llamo porque me enteré de lo que pasó con Luis». «¿Y quién te lo contó?». «Marisol me llamó hace unos días. Está muy preocupada por todo». Carmen siempre había tenido una buena relación con nosotros, aunque tras la muerte de Rosa nos habíamos distanciado. «Antonio, Marisol me dijo que Luis se portó muy mal contigo. Imperdonable. ¿Es cierto que te echó de su casa?». «Sí, Carmen, me echó a patadas y me llamó viejo apestoso». Se quedó unos segundos en silencio. «Eso es terrible. Nunca pensé que Luis fuera capaz de algo así». «Yo tampoco, pero lo hizo». «¿Dónde estás ahora?». «Marisol dice que vives en una casa muy buena». «En Mijas, en una casa frente al mar». «¿Y cómo puedes permitirte eso?». «Porque no soy el hombre pobre que Luis creía que era». Le conté la historia de la herencia de la empresa, del secreto que había guardado durante años y de los beneficios que había acumulado. Carmen estaba atónita. «¿Me estás diciendo que eres millonario?». «Así es.
Tengo un patrimonio superior a 5 millones de euros. Dios mío, y Luis no lo sabía. Nada. Para él yo era solo un jubilado que vivía con 800 euros al mes. Si lo hubiera sabido, nunca te habría tratado así. Exactamente. Si hubiera sabido de mi dinero, me habría tratado como a un rey. Eso demuestra que su respeto dependía de mi cuenta bancaria. Carmen suspiró. Entiendo tu dolor, pero ¿no crees que Luis habrá aprendido la lección? Hay lecciones que llegan demasiado tarde, Carmen. Esta es una de ellas. Los niños te extrañan mucho. Yo también a ellos, pero no puedo mantener relación con mis nietos si eso implica soportar a su padre. ¿Y si Luis promete no molestarte y solo quiere que tengas contacto con los niños? Carmen ya me demostró cómo cumple sus promesas. Me echó de su casa después de 42 años. No hay nada que se pueda hacer para arreglar esto. Nada, Carmen. Absolutamente nada. Y si te cuento cómo está realmente Luis ahora, no me interesa. Ha perdido 3 trabajos seguidos. No come, no duerme, llora todo el tiempo. Ha adelgazado más de 25 kilos. Ese es su problema. Él eligió echarme y ahora carga con las consecuencias. Pero es tu único hijo. Mi único hijo me demostró que me desprecia. Ahora yo le demuestro que no lo necesito. Antonio Rosa no hubiera querido que las cosas terminaran así. Carmen Rosa jamás habría tolerado que su hijo me echara a golpes. Si viviera, habría sido la primera en defenderme. ¿Hay algo que Luis pueda hacer para que lo perdones? Sí, inventar una máquina del tiempo, volver atrás y no echarme a patadas. Eso es imposible. Exacto, y por eso no hay perdón posible. Carmen comprendió que nada me haría cambiar de opinión. ¿Puedo preguntarte algo personal? Dime, ¿eres feliz con la vida que tienes ahora? Más feliz que en los últimos 15 años. Tengo una casa frente al mar, amigos que me respetan, dinero suficiente para vivir como un rey y sobre todo la tranquilidad de no tener que aguantar humillaciones de nadie. ¿No extrañas tener familia? Extraño la familia que creía tener, pero no echo de menos la que realmente tuve. Después de colgar con Carmen, me quedé pensando largo rato en la conversación. Estaba claro que toda la parentela ya estaba enterada de la situación y que seguirían intentando meterse de intermediarios. Pero mi decisión era firme e inamovible. Esa noche, mientras cenaba en mi terraza viendo el sol hundirse en el mar, pensé en todo lo vivido en el año que llevaba en Mijas. Había sido el tiempo más pleno de mi vida adulta, no tanto por la comodidad o el dinero, sino por algo mucho más profundo, la recuperación de mi dignidad y mi autoestima. Durante años toleré palabras hirientes, escenas humillantes y un trato que me hacía sentir como un peso muerto. Había aceptado esa falta de respeto pensando que era el precio para seguir cerca de mi familia. Hoy sé que estaba equivocado. El dinero me dio la libertad de elegir, pero la verdadera transformación fue interior. Descubrí que merecía respeto, que mi presencia tenía valor, que no debía disculparme por existir. Comprendí que es mejor estar solo con orgullo que acompañado en medio de la humillación. Una semana después de hablar con Carmen, recibí en mi apartado postal de Mijas una carta certificada. Venía de Luis. Papá, sé que no quieres saber de mí, pero necesito decirte algo importante. Perdí el trabajo otra vez. Marisol me ha dicho que quiere separarse porque no soporta verme así de destruido. Los niños preguntan por ti todo el tiempo y no sé qué contestarles. Vendí el coche para pagar deudas y quizá tenga que vender la casa. Mi vida está arruinada por lo que te hice. Antes de que todo se derrumbe, quiero pedirte perdón una vez más y decirte que me arrepiento cada día de haberte tratado así. Tu hijo que te quiere, Luis. Leí la carta 2 veces y la arrojé al cesto sin sentir ni compasión ni venganza. Era simplemente la prueba de que las decisiones tienen consecuencias y algunas consecuencias duran toda la vida. Luis estaba cosechando lo que sembró aquella noche en que me echó, pero ya no era mi problema. 2 años después de haberme mudado mi vida, había alcanzado un equilibrio perfecto. Cada mañana despertaba agradecido de haber tomado aquella decisión, vivir sin dar explicaciones, sin soportar comentarios ofensivos, sin sentirme una carga. Era un regalo que me había hecho a mí mismo y que valoraba día tras día.
Los números de la empresa seguían en ascenso. La semana pasada Fernando me visitó con los balances anuales. Don Antonio, este año alcanzamos 380.000 euros netos de beneficios. Su patrimonio ya sobrepasa los 6 millones. Fernando, le dije mientras bebíamos café en la terraza, ¿sabes qué es lo más irónico? Que cuando mi hijo me echó a patadas gritándome «viejo apestoso», yo ya tenía más dinero del que él verá en toda su vida y en la de sus hijos. Nunca ha pensado en contárselo, jamás. Prefiero que viva con la culpa de haber expulsado a un padre pobre. La verdad solo lo haría sentirse peor por motivos equivocados. Mis verdaderos hermanos ahora eran los amigos del club de golf. Manuel Antonio Rosa y otros jubilados de la zona se habían convertido en mi familia elegida. Jugábamos varias veces por semana, viajábamos juntos, celebrábamos cumpleaños y nos dábamos apoyo en los momentos duros. Ayer mismo, mientras compartíamos una comida, Manuel me dijo: «Antonio, has demostrado que nunca es tarde para empezar de nuevo. Eres nuestro ejemplo de coraje y dignidad». No hay nada que me amargue, Manuel. Estoy viviendo la mejor etapa de mi vida, tengo salud, tengo dinero, tengo verdaderos amigos y sobre todo la tranquilidad de que nadie puede faltarme al respeto porque no dependo de nadie. En estos 2 años he recibido varias tentativas de contacto. Carmen me ha llamado en más de una ocasión. Marisol me envió una carta larguísima diciendo que iba a separarse de Luis y rogándome que reconsiderara mi postura. Incluso recibí una misiva de un sacerdote de Getafe pidiéndome en nombre del amor cristiano que perdonara a mi hijo. Siempre respondí lo mismo. Hay palabras que una vez dichas no se borran, y hay humillaciones que no merecen perdón. Luis eligió echarme a patadas y llamarme viejo apestoso. Yo elijo vivir sin él. La semana pasada recibí una llamada que me conmovió profundamente. Era Andrés, mi nieto mayor, ya con 17 años. «Abuelo, soy Andrés. Conseguí tu número y quería hablar contigo». Escuchar su voz me estremeció. «Hola, Andrés. ¿Cómo estás? Bien, abuelo, pero muy triste porque nunca te veo». El abuelo también está triste, pero hay problemas con tu papá que no se pueden resolver. «Abuelo, yo ya entiendo las cosas. Papá me dijo que te echó de casa y que te dijo cosas muy feas. Sí, hijo, tu padre me faltó al respeto de una manera muy grave. Abuelo también me contó que eres muy rico y que ya tenías dinero cuando vivías con nosotros. Es verdad, Andrés. El abuelo siempre tuvo suficiente para vivir bien. ¿Y por qué nunca nos lo dijiste? ¿Porque quería saber si me querían por ser su padre y abuelo o solo por el dinero? Abuelo, Lucía y yo te queremos mucho. Siempre hablamos de ti. Yo también los quiero, pero no puedo mantener relación con ustedes mientras su padre siga tratando de manipularme a través de sus sentimientos. Abuelo, cuando cumpla 18 voy a poder visitarte. Por supuesto, Andrés. Cuando seas mayor de edad podrás venir a verme cuando quieras. Pero falta mucho. 1 año nada más, Andrés. Cuando cumplas 18 años serás libre de decidir por ti mismo. Abuelo, y entonces me vas a contar toda la verdad de lo que pasó. Sí. Andrés, entonces sabrás absolutamente todo. Entenderás por qué tuve que alejarme y por qué fue lo correcto. Abuelo. Una última pregunta. ¿Eres feliz ahora? Andrés, soy más feliz ahora que en los últimos 20 años. Colgué la llamada y me quedé profundamente emocionado. Saber que al menos uno de mis nietos comprendía la situación y deseaba mantener un vínculo conmigo cuando alcanzara la mayoría de edad me dio paz. Lucía aún era pequeña, pero Andrés ya tenía la madurez suficiente para entender que mis decisiones no fueron caprichos, sino necesidad. 1 mes después de aquella llamada recibí otra noticia inesperada. Esta vez fue Fernando quien me contactó, pero no para hablar de balances o contratos. «Don Antonio, necesito contarle algo delicado». «¿Qué ocurrió, Fernando, su hijo Luis?» «Intentó quitarse la vida». Me quedé helado. «¿Cómo? ¿Cuándo fue anoche?» «Marisol me llamó desesperada, no sabía cómo localizarlo a usted. Lo encontraron a tiempo, está en el hospital y parece que sobrevivirá». «¿Qué pasó exactamente?» «Se tomó una gran cantidad de pastillas».
Fue su esposa quien lo halló inconsciente y lo llevó de inmediato a urgencias. Guardé silencio varios minutos. «Está bien, don Antonio, sí, Fernando, estoy tranquilo. Quiere que lo lleve al hospital de Madrid, no, Fernando. No pienso ir. ¿Está seguro?» «Es su hijo. Luis eligió sacarme de su vida a patadas. Yo elegí desaparecer de la suya. Sus actos desesperados no cambiarán mi decisión. Entiendo su postura, pero un intento de suicidio es muy grave. Grave sí, pero no me corresponde. Luis es un hombre adulto que debe enfrentar las consecuencias de sus actos. ¿Y si no sobrevive? Entonces será porque él mismo lo decidió. Yo no cargo con esa responsabilidad». 3 días más tarde, Fernando volvió a llamarme. Don Antonio, su hijo, ya salió del hospital. Está estable, pero le recomendaron terapia psicológica. Me alegro de que esté vivo, pero eso no cambia nada. Marisol insiste en hablar con usted, dice que es urgente. Fernando, ya conversé con ella varias veces. No tengo nada nuevo que decirle. Me comenta que perdieron la casa, que están a punto de quedarse en la calle con los niños. Eso no es asunto mío. No siente compasión por su propio hijo. Durante 2 años intentó declararme incapaz, contrató detectives para perseguirme, usó a mis nietos para manipularme y trató de quitarme lo que es mío. Dime, ¿por qué debería sentir compasión? Porque es su sangre, don Antonio. Lo fue. Hoy es solo un extraño que me sacó a empujones. Esa noche reflexioné mucho sobre lo que había hecho Luis. Era doloroso, sí, pero también era la confirmación de que había llegado al límite natural de sus propias decisiones. En esos 2 años perdió varios empleos, su matrimonio se resquebrajó, se quedó sin casa y terminó en la desesperación. Pero todo eso fue la consecuencia de no asumir lo que él mismo había provocado. Si yo hubiera cedido a sus chantajes emocionales, si le hubiera perdonado, solo habría reforzado la idea de que podía faltarme al respeto sin consecuencias. Mi dureza había sido difícil pero necesaria, la única manera de conservar mi dignidad y demostrarle que las palabras dejan cicatrices eternas. Hoy, 3 años después de aquella noche en que me gritó, «¡Viejo apestoso!», mientras me echaba de su casa, puedo afirmar con calma que tomé la decisión correcta. Estoy sentado en la terraza de mi hogar en Mijas viendo cómo el sol se esconde en el Mediterráneo con una copa de vino tinto en la mano, agradecido de la paz que he alcanzado. Mi patrimonio sigue creciendo. La empresa genera más de 400.000 euros anuales y mi fortuna ya supera los 7 millones. Pero lo que más valoro no es la riqueza, sino la serenidad de vivir sin sentirme menospreciado. La semana pasada cumplí 71 años y lo celebré en Marbella, en mi restaurante favorito junto a mis amigos del club de golf. Fue una velada sencilla con afecto genuino. Durante el brindis, Manuel dijo unas palabras que me conmovieron. Brindemos por Antonio, el hombre que nos enseñó que la dignidad no tiene precio y que nunca es tarde para elegir la felicidad. Al volver a casa esa noche, encontré una carta en mi buzón. Era de Andrés, que ya había cumplido los 18. «Abuelo, ya soy mayor de edad y quiero visitarte. Comprendo por qué te fuiste y no te culpo. Papá estuvo muy enfermo, pero ahora se recupera y trabaja otra vez. Lucía y yo hemos crecido, sabemos que las decisiones tienen consecuencias. Queremos verte». La carta me conmovió profundamente y al mismo tiempo confirmó que había hecho lo correcto. Mis nietos entendían que mi ausencia no fue por capricho, sino por respeto hacia mí mismo. Les respondí con todo cariño. «Andrés, claro que pueden venir cuando quieran. Me emociona conocer en quiénes se han convertido. Pero quiero que tengan clara una cosa, puedo tener relación con ustedes, pero nunca más con su padre. Si vienen, háganlo solos. O con su madre, pero sin él». Un mes después recibí otra visita inesperada. Era Marisol, mi exnuera, quien había viajado desde Madrid para hablar conmigo. Estaba irreconocible, más delgada, con mechones de canas y un gesto de cansancio que nunca le había visto. «Antonio», me dijo cuando abrí la puerta. «¿Podemos hablar?», pasa Marisol. Nos sentamos en la sala. Sus ojos recorrían cada rincón con asombro. «Antonio, esta casa es impresionante. No me imaginaba que vivieras así. Siempre tuve recursos para vivir así. La diferencia es que ahora ya no lo escondo».
He venido a pedirte perdón por Carlos y por mí, dijo con voz baja. Marisol, las disculpas no borran las humillaciones. Lo sé, Antonio, pero necesitaba decirte que Carlos reconoce el error tan grande que cometió. Ha pasado un año en terapia, aprendió a controlar su frustración. Me alegro por él, pero eso no cambia nada entre nosotros. Antonio, él lo ha perdido todo, el trabajo, la casa, hasta la familia. Ha tocado fondo. Él eligió echarme de su vida a empujones. Yo decidí desaparecer de la suya. Y las consecuencias son las que tenían que ser. De verdad, no hay nada que puedas hacer para perdonarlo, nada, Marisol. Absolutamente nada. Y si aceptara cualquier condición que le pusieras, no hay condiciones posibles. Hay palabras que una vez dichas no se borran jamás. Ella guardó silencio unos minutos. Antonio, ¿puedo preguntarte algo personal? ¿Eres feliz así viviendo sin familia? Soy más feliz que en los últimos 20 años. Tengo amigos que me respetan, una casa hermosa, suficiente dinero para lo que me apetezca, y sobre todo la tranquilidad de no tener que soportar humillaciones. ¿Y no extrañas a los niños? Sí los extraño, pero no extraño la manipulación de su padre. Antonio, ellos te adoran, hablan de ti constantemente. Y yo los adoro también. Por eso he decidido que cuando sean plenamente independientes podrán formar parte de mi vida si lo desean. Antes de irse, Marisol lanzó su última pregunta. ¿Hay algo que Carlos pueda hacer para demostrar que cambió? Marisol, el problema no es si cambió o no. El problema es que me mostró quién era de verdad cuando creyó que podía faltarme al respeto sin consecuencias. Cuando se fue, me quedé pensativo. Era claro que Carlos había sufrido mucho en estos 3 años, había perdido casi todo y aprendido algunas lecciones, pero nada de eso alteraba mi decisión. En este tiempo recibí cartas, llamadas, visitas de familiares, amigos, incluso conocidos, todos suplicando que lo perdonara. Pero mi respuesta siempre fue la misma. Hay líneas que una vez cruzadas no tienen retorno. Esa mañana caminando por la playa reflexioné. Perdí un hijo pero gané una vida. Perdí a mis nietos por un tiempo pero recuperé mi dignidad. Perdí una familia que me despreciaba, pero encontré amigos que me respetan. Si tú que escuchas esto has vivido algo parecido, si alguna vez alguien de tu propia sangre te trató como una carga, quiero decirte algo muy importante. No tienes que aguantarlo. La vida es demasiado corta para compartirla con quienes no te valoran. Yo perdí a un hijo, sí, pero gané mi autoestima. Perdí temporalmente a mis nietos, pero gané la paz de vivir sin humillaciones. Perdí una familia, pero conquisté mi libertad. Hoy, a mis 71 años, puedo decir con orgullo que soy más feliz que nunca. Tengo una casa frente al mar, un patrimonio de 7 millones de euros, amigos verdaderos que me respetan por lo que soy y la certeza de que nadie puede volver a faltarme al respeto porque ya no dependo de nadie. Mi hijo me echó llamándome viejo apestoso, convencido de que yo era un pobre miserable. Ahora vive con las consecuencias de haber apartado de su vida a un padre millonario que solo quería respeto. Esa es la justicia de la vida, cada quien cosecha lo que siembra. Y yo, el viejo apestoso al que echaron a gritos, hoy vivo como un rey. En la Costa del Sol, rodeado de personas que me quieren de verdad, disfrutando la libertad que me costó lágrimas pero que valió cada una. La próxima semana, Andrés y Lucía vendrán a visitarme. Conoceré a los jóvenes adultos en los que se han convertido. Les contaré toda la verdad de lo que ocurrió y les mostraré que su abuelo tomó la decisión correcta. Porque a veces para recuperar la dignidad hay que tener el valor de perderlo todo.